Hola, candorianos. Por fin ha llegado el momento y esta semana, el viernes 21, se estrena Aquaman en España. Por eso aquí en La Botella de Candor he considerado que es casi imprescindible que tengamos un vídeo repasando la trayectoria, historia, origen y aventuras más importantes de Aquaman en su medio original, que no es otro que los cómics. Y yo, que soy muy fiel a ese dicho de rodéate de gente mejor que tú, porque no te harán sombra, sino que te darán luz, en este caso he querido volver a contar con el gran experto en cómics Antonio Monfort, un buen amigo mío, colaborador del Sótano del Planet, de un montón de podcasts y por supuesto de aquí de La Botella de Candor, para que sea él quien nos acompañe y os guíe durante ese repaso a la historia de Aquaman en el mundo del cómic. Bienvenidos candorianos, preparaos para conocer todo lo que debéis saber de Aquaman antes de ver su película. Hola candorianos, el rey de los siete mares en el universo DC está a puntito de estrenar película y por eso hoy aquí en La Botella de Candor hablamos de Aquaman. Aquaman aparece por primera vez en noviembre de 1941 en la revista More Fan Comics número 73. Estamos en una época de plena expansión de los superhéroes por culpa del éxito que Superman había tenido hacía muy poco tiempo y bueno, la propia editorial DC Comics está intentando sacar personajes más o menos en la misma línea. Curiosamente, este Aquaman de la Edad de Oro tiene muchas más referencias o podríamos encontrar más similitudes con personajes del pulp como Tarzán o como Doc Savage, que no exactamente con Superman. Tampoco se puede decir que este Aquaman se parezca demasiado a Namor, aunque muchas veces se les ha aparejado a los dos. Pero el origen, como digo, del Aquaman de la Edad de Oro le aleja bastante de Namor y le acerca más a esos otros personajes. Aquí nos encontramos con que Aquaman es hijo de un científico que encuentra las ruinas de Atlantis y que, bueno, pues básicamente este hombre acaba, digamos que entrenando a su hijo para que se encargue o sepa vivir perfectamente en las profundidades y se convierta en una especie de hombre acuático con características sobrehumanas. Los creadores acreditados de Aquaman son Paul Morris y Mort Weisinger, pero hay que decir que Mort Weisinger es un editor de aquella época y no exactamente un guionista o un dibujante. Sí que llega a escribir algunas historias, pero es más bien el inductor el que obliga a otros a escribir historias más que un auténtico escritor. Así que realmente podemos decir que en la parte creativa la creación probablemente sería más cosa de Morris que de Weisinger. Pero bueno, no deja de ser curioso que uno de los grandes editores de DC de la época esté detrás de la creación del personaje. Las historias del Aquaman de la Edad de Oro combinarán la lucha contra nazis renegados que van por ahí en submarinos, con descubrimientos de ciudades misteriosas en el fondo del mar y la lucha contra criaturas submarinas de todo tipo. A partir de 1946 el personaje va a dejar de aparecer en More Fan Comics para mudarse, igual que lo hicieron Superboy o Green Arrow, a Adventure Comics. A partir de ahí esa va a ser la casa de Aquaman y el cómic, digamos el título en el que va a seguir apareciendo hasta llegar prácticamente a la famosa o a la llamada Edad de Plata. Una curiosidad acerca de Aquaman es que es un personaje que nunca desapareció de los cómics de DC, nunca tuvo una popularidad exagerada, de hecho ni siquiera ocupó una portada jamás hasta los tiempos de la Liga de la Justicia, pero no desapareció, tampoco ni fue nunca, digamos, eliminado como otros personajes, ¿no? Siempre siguió apareciendo, incluso podríamos decir que gozó de cierta popularidad durante los años 50 y 60. Pero los años 50 son años de experimentación y Aquaman va a empezar a tener cambios en su mitología a partir de esa época. Uno de los más curiosos es en 1956, en el Adventure Comics 229, cuando aparece su acompañante habitual a partir de entonces, el pulpo Topo. Sí, señor. Donde Superman tenía a Krypto y Supergirl tenía al gato Streaky, pues Aquaman tenía un pulpo. Pero hablando de cosas más serias, se considera que a partir de 1959, en el Adventure Comics número 260, es cuando empezamos a hablar del Aquaman de la Edad de Plata. Este Aquaman es el que tiene los rasgos que ya conocemos hoy en día, por lo menos en lo que respecta a los orígenes. Aquí aparece la historia del farero Arthur Curry Sr., luego llamado también Tom Curry en algunas ocasiones, su historia de amor con la reina Lana y el origen, digamos, mestizo de Aquaman que veíamos antes que en la Edad de Oro no nos habían contado. Junto con esta revisión del origen de 1959, un año más tarde, en 1960, veremos a Aquaman formar parte de la recién creada Liga de la Justicia de América. A lo cual a partir de entonces se va a convertir en una constante, y es que Aquaman va a seguir apareciendo prácticamente durante muchísimo tiempo en los cómics de la Liga de la Justicia con una presencia considerable. También por estos años vamos a ver introducidos en los mitos de Aquaman conceptos como el de Aqualad
una especie de acompañante juvenil del personaje. También por estos tiempos se le va a adjudicar a Aquaman una debilidad que hasta entonces no tenía, que es la obligación de estar en contacto con el agua cada cierto tiempo, de lo contrario moriría. Antes de esta historia eso simplemente no era así. Aquaman podía estar tanto dentro como fuera del agua el tiempo que era necesario. Pero donde realmente vamos a ver introducidos un montón de conceptos de la leyenda de Aquaman va a ser cuando este consiga su propia serie en 1962. Por fin Aquaman tenía su propia cabecera. Y es aquí donde van a empezar a aparecer personajes como Mera, por ejemplo, que aparece en el número 11 como la reina de una dimensión acuática. Por cierto, Mera y Aquaman se casarán en el número 18 y acabarán teniendo un hijo que nos llevará a una de las sagas más importantes de la historia del personaje un poquito más adelante. Pero bueno, antes, por este primer volumen de la colección de Aquaman, el volumen 1, pues bueno, aparecerán personajes hoy en día indisolubles de la historia del personaje, como por ejemplo Orm, el Ocean Master, su hermano, que aparece por aquí por primera vez en el número 29, luego aparece también Black Manta, por fin, por primera vez aquí en el número 35, y este primer volumen de Aquaman se cancelará en 1971, allá por el número 56. A partir de ese momento, Aquaman empezará a aparecer básicamente en los títulos de la Liga de la Justicia y en The Brave and the Bold. Sin embargo, a partir de 1974, donde vuelve Aquaman, es a lo que había sido su casa durante muchísimo tiempo, Adventure Comics, y ahí seguirán también sus apariciones, hasta que a finales de la década de los 70 aparecerá una saga que les parece en DC Comics lo bastante importante como para intentar atreverse a devolverle a Aquaman su serie regular. Se trata de la historia de la muerte de un príncipe, una saga en la que Aquaman verá morir a su hijo pequeñito en manos nada menos que de Black Manta. Sin embargo, pese a que la historia es uno de los hitos fundamentales en la historia del personaje, no va a ser suficiente como para mantener su serie fuera de la cancelación, y la serie de Aquaman volverá a ser cancelada para ser revivida brevemente en los años 80, tampoco sin demasiado éxito. El otro lugar donde vamos a ver habitualmente a Aquaman entre finales de los 70 y principios de los 80 va a ser en la Liga de la Justicia, y es que Aquaman se va a convertir en el líder de una nueva encarnación de la Liga de la Justicia. No precisamente la mejor ni la más recordada, sino más bien todo lo contrario. La famosa Liga de la Justicia de Detroit. Un intento, digamos, bueno, de modernizar la Liga de la Justicia, de convertirla en otra cosa que, para qué nos vamos a engañar, acabó como el Rosario de la Aurora. Pero oye, mira, los de la CW aprovecharon un montón de personajes de esa época. Así que con sus aptitudes de liderazgo un poquito cuestionadas y su colección hecha un poquito unos zorros, para qué vamos a decir otra cosa, Aquaman llega a la Crisis en Tierras Infinitas. A partir de la época de Crisis en Tierras Infinitas, los intentos para reflotar a Aquaman, valga la redundancia, van a ser un montón. Así que vamos a empezar a aclararnos y vamos a hablar de volúmenes. El primero, el volumen 2, que es básicamente una miniserie de 4 números a cargo de Neil Posner y Craig Hamilton. Esta miniserie es famosa por haberle cambiado el traje a Aquaman. Es aquel traje, digamos, de camuflaje. Esta gente pensaban que el traje de toda la vida pues que era bastante feo. Y deciden básicamente pues cambiárselo por otro que, hombre, pues podía tener su gracia, pero tampoco cuajó demasiado entre los aficionados, así que, bueno, digamos que este reboot tampoco funcionó demasiado bien y no tiró para adelante. El volumen 3 será algo mucho más canónico, vendrá de la mano de Kane Giffen y de Curt Swan, o sea, veteranos, digamos, de la casa, y lo que va a hacer básicamente va a ser un retelling moderno del origen de Aquaman, con todos los elementos que venían de la Edad de Plata más o menos recontados. Hay que decir que esta etapa empieza con un especial, el Legend of Aquaman, y luego una miniserie de 5 números. Tampoco va a tener continuidad inmediata, pero bueno, digamos que va a dejar al personaje un poquito más ordenado. También por estos tiempos, estamos en los años 90, aparece por primera vez relacionado con Aquaman la figura de un guionista clave, que es Peter David. Peter David va a hacer la miniserie Time and Tide, una miniserie de Aquaman muy noventer, muy tal, pero que sentaba las bases de lo que el personaje quería decir para este guionista y lo que vendría un poquito más adelante. Y sobre todo Peter David va a hacer en esta época las Crónicas de Atlantis. Un cómic, francamente, por el que no pasa el tiempo, dibujado por el español Esteban Maroto y que nos cuenta, pues algo así como los orígenes de Atlantis, de dónde viene Atlantis, cuál ha sido su evolución a lo largo del tiempo. Es un poquito como el World of Krypton de Superman, pero aplicado a Aquaman. Y bueno, la verdad es que, aunque digamos que hoy en día quizás esté un poquito olvidado, hombre, estamos hablando de que realmente sería una de las piezas más interesantes de la historia del personaje, o uno de los cómics más relevantes que podríamos encontrar sobre él. Pese a que, como vemos, parece que Peter David tenía cosas que decir sobre Aquaman, bueno, DC pensó que todavía no era el momento de este guionista y le dan lo que sería el volumen 4
a un guionista llamado Sean McLaughlin, que hace un Aquaman, bueno, pues muy noventer, muy de los años 90, con pelo largo, muy según lo que en aquella época se consideraba moderno. Este volumen, uno de los problemas que va a tener es que le van a tocar unos dibujantes a cual más enrevesado, por no decir más espantoso, con lo cual dura apenas 13 números y sinceramente visto hoy en día da un poquito de urticaria. Y por fin, en 1994 aparece lo que sería el volumen 5, y aquí sí, el guionista va a ser Peter David. Peter David había hecho verdaderas maravillas en Marvel con Hulk, un personaje que se consideraba denostado por prácticamente todo el mundo, pero que este guionista cogió y devolvió a la primerísima línea del éxito. Bueno, en DC con Aquaman no es un secreto que se pensaba hacer básicamente lo mismo, o al menos intentarlo. ¿Conseguiría Peter David reflotar a Aquaman? Bueno, la cuestión es que el Aquaman de Peter David, visto hoy en día, quizá envejecido un tanto regulero. Pero es el único Aquaman de todos los que hemos ido hablando que realmente intenta hacer algo diferente de lo clásico e intenta definir una personalidad distinta, muy marcada y diferenciada del típico héroe mandíbula cuadrada habitual de DC Comics. El Aquaman de Peter David es un Aquaman mucho más agresivo, mucho más enconado, digamos, en los temas ecologistas, en la defensa de los espacios acuáticos y del océano, del que se considera protector. Y es el Aquaman que anticipa un aspecto muy diferente y que hoy en día, pues gracias a Jason Momoa, lo vamos a tener hasta en la sopa, que es el Aquaman con pelo largo, con barba y con un garfio en lugar de mano, porque Peter David va a considerar que, bueno, que hay que matizar el aspecto poseidónico de Arthur Curry y hace que unas pirañas se le coman la mano. Así que vamos a ver un Aquaman con un garfio en lugar de mano durante bastante tiempo. Este Aquaman va a durar, como digo, bastante tiempo. Este volumen 5 va a ser el más largo con diferencia de todos los que hemos ido viendo hasta ahora. Y este aspecto de Aquaman más agresivo, más pirata, digámoslo así, más Poseidón, es el que vamos a encontrar, por ejemplo, en los dibujos animados de Bruce Timm, y durante mucho tiempo va a ser un poco el habitual, el canónico del personaje. Pero nada dura para siempre, y después de 4 años más o menos escribiendo Aquaman, Peter David se va y la serie queda en manos de Erik Larsen. Bueno, parecía una apuesta bastante segura, porque Larsen al fin y al cabo, bueno, era un guionista de moda en aquella época, un dibujante también muy capaz, pero los cómics de Aquaman que hace Erik Larsen, pues hombre, sinceramente, son de aquellos cómics que hay que ver mucho en su época, porque cuesta sacarlos de ahí de su contexto noventero, digámoslo así. Cuando se va Erik Larsen, que tampoco va a estar mucho tiempo en la serie, el que va a coger las riendas va a ser Dan Jurgens, que es ese guionista y dibujante que, a pesar de no ser ni mal guionista ni mal dibujante del todo, bueno, pues en DC siempre le toca bailar con la más fea y básicamente hacerse cargo de colecciones que básicamente todo el mundo da por muertas y que es cuestión de tiempo que se acaben. Esta también fue el caso, y con Dan Jurgens concluye el volumen 5 de Aquaman. Así que con el número 75 se acababa el volumen 5 de Aquaman. Durante 2001 a 2003 Aquaman no tuvo colección propia, pero apareció bastante en los tiempos de la Liga de la Justicia JLA en aquella época, digamos de una forma bastante preeminente. Pero sí que habría un volumen 6 de Aquaman, donde otra vez se va a intentar, digamos, en cierto modo deshacer un poquito lo que había hecho Peter David y volver a Aquaman a un aspecto, digamos, más clásico, más un poquito, digamos, de toda la vida, con diferentes autores y diferentes enfoques, de los cuales la saga más interesante puede ser la del hundimiento de San Diego. Después de esta última etapa, de hecho, Aquaman va a tener un cambio bastante fuerte otra vez, y es que para poder devolver la parte hundida de San Diego a la superficie, Arthur Curry va a tener que hacer un sacrificio bastante importante y convertirse en una especie de morador de las profundidades. A partir de entonces aparecerá un nuevo Aquaman en lo que sería la última etapa de este volumen 6, la llamada Espada de Atlantis. Ocupa desde el número 40 hasta el número 56 y bueno, pues nos cuenta la historia de otro Aquaman diferente. En este caso el guionista es Kurt Busiek y apuesta por devolver la serie un poco a ciertas raíces de espada y brujería que podríamos rastrear en los orígenes más antiguos de Aquaman. Esta versión no podemos decir que sean malos cómics ni muchísimo menos, pero bueno, no es el Aquaman de toda la vida y ya se sabe que en DC hay un status quo al que más pronto o más tarde los héroes acaban volviendo. Y Aquaman no va a ser una excepción. Por estos años nos vamos a encontrar a Geoff Johns poniendo el ojo encima de este personaje y a partir de ahí se utiliza el evento del día más claro
para devolver a Aquaman a la vida, al Aquaman, digamos, de toda la vida. Pero claro, el día más claro coincide prácticamente con la llegada del New 52 y todos esos cambios de continuidad que va a traer, que bueno, mira, ya puestos, le van a ir muy bien para empezar desde cero una nueva serie de Aquaman. En el New 52 Aquaman va a tener un papel bastante relevante desde el principio. De hecho, es uno de los héroes fundadores de la Liga de la Justicia, con una entrada bastante espectacular en los cómics de Jim Lee de este grupo de aquella época. Pero no solo eso, Geoff Johns va a tener una colección, va a guionizar una colección de este personaje donde va, digamos, a limpiarle un poco la cara, donde va a hacerle un back to the basics, va a volver al Aquaman de toda la vida, aventuras de Aquaman, con el faro de su padre, con Mera, magníficamente dibujadas por Ivan Reis, y digamos, aunque es un Aquaman muy canónico y muy moderno, bueno, pues resulta que este es el Aquaman que mejor va a cuajar entre el público durante muchísimo tiempo, y es de aquí, de hecho, de donde vamos a sacar muchos de los elementos que veremos en la película, sagas como el Trono de Atlantis, o las historias que tienen que ver con The Trench, las criaturas del abismo que aparecen en los primeros episodios, pues bueno, probablemente tengan mucho que contar en la historia o en la película que veremos con Jason Momoa. Y bueno, a día de hoy Aquaman sigue siendo uno de los personajes fundamentales del universo DC, y es que hoy en día, bueno, digamos, todas las apuestas cinematográficas están puestas en su película. Si la película de Aquaman funciona bien, bueno, quién sabe, será probablemente el momento de mayor popularidad del personaje y seguramente una reinvención, un retelling de sus orígenes que tomarán elementos de aquí y de allí. Sabemos que en la película aparecen pues Vulko, Black Manta, Ocean Master, que son personajes muy, digamos, de toda la vida de Aquaman, y cómo saldrán de la película y cómo esto va a afectar al futuro del personaje, pues es algo que tenemos por delante para ver. Gracias por haber escuchado, Candorianos, y nos vemos por aquí cuando tengamos otro temita de estos interesantes de los que hablar. Madre mía, qué pedazo de repaso a la historia de Aquaman en los cómics, sin dejarnos prácticamente nada y con todo súper explicado a la perfección. Muchísimas gracias, Antonio, de todo corazón por una vez más estar aquí en la Botella de Candor para compartir un poquito, una pizca, un soplo de tu sabiduría sobre cómics con todos nosotros. Y a todos los candorianos os quiero recordar que al final del vídeo os dejaré dos tarjetas. Una será mi primera impresión sin spoilers de Aquaman, conforme salí de las oficinas de Warner Bros. Recién vista la película. Y la otra será la crítica con spoilers y en modo debate que tuvimos volviendo en el coche desde Madrid a Valencia, mis colegas Juan Carlos, Alex y yo. Y bueno, pues os comentamos la película de pe a pa con todos los detalles, spoilers y nuestra opinión personal de todo lo que hemos visto. No os lo perdáis, pero eso sí, después de haber visto la película. Un buen like al vídeo si te ha gustado, suscríbete al canal para más contenido como este y de todo tipo, y ya sabes que nos veremos aquí en la Botella de Candor muy pronto, y hasta entonces, buena suerte para ti y para tu familia. Y ahora ya podéis iros a ver Aquaman con mucho más conocimiento de dónde vino este personaje.